Hola, buenos días. ¿Se escucha, no? Sí. Muchas gracias por la invitación al Centro Libre de Competencia. Yo voy a hablar sobre interlocking o directorios cruzados, que a juzgar por las noticias parece que es un tema que no tiene nada que ver con lo que está siendo de relevancia hoy día en temas de libre competencia. Parece que todo es colusión, pero pegan el palo esto. A ver, ¿qué es lo que es el interlocking? Vamos a pasar rápido. Me pidieron que me ciñera 20 minutos, así que vamos a tratar de estar en los 20 minutos. Es muy simple. Por interlocking, cuando hablamos de interlocking, estamos hablando de directorios o directores que participan en más de el directorio de distintas compañías. Además de eso, se ha entendido que hay casos de interlocking cuando un ejecutivo puede a su vez estar cruzado y tener un rango probablemente más bien de director en alguna otra compañía. No necesariamente estamos hablando de que son empresas competidoras, pero esto puede tener más relevancia cuando se trata de empresas que pueden ser competidoras entre sí. Básicamente hay distintos tipos de interlocking. El que es más relevante para efectos de libre competencia tiene que ver con un director, que se llama un interlocking directo horizontal, en que un director participa en dos directorios de empresas que son competidoras. Pero además de eso pueden haber de carácter vertical, entre una relación entre un proveedor y un distribuidor, por ejemplo, y otra serie de fórmulas en donde pueden haber directorios cruzados entre una matriz de una empresa competidora con otra que puede ser una filial que compite, etcétera. No vamos a entrar en mayor detalle, pero en definitiva, para efectos de lo que importa acá y para lo que vamos a hablar a continuación, que es sobre el proyecto de ley que está contemplando el gobierno, el más relevante es el interlocking o estos directorios cruzados entre empresas competidoras. Cuando tenemos un director que participa en dos empresas que compiten entre sí. Bueno, ¿cuáles son, desde un punto de vista más o menos teórico, los beneficios y los riesgos asociados a tener directorios cruzados, a tener un interlocking? En primer lugar, hay un tema asociado con el conocimiento de los directores en general y sobre todo en un país como Chile, en donde es una economía relativamente pequeña y si uno empieza a mirar especialistas por temas, no son muchos. Hay un cierto nivel de conocimiento que también opera a nivel de directores y eventualmente pueden haber gente que son especialistas en una determinada industria o son especialistas en un determinado tema financiero, etcétera, y eso tiene un cierto valor. En otros casos, en empresas que son más chicas, eventualmente puede tener importancia tener un director que esté muy conectado con otras empresas y eso eventualmente puede abrir puertas. No estamos hablando de temas de corrupción ni nada por el estilo, sino que simplemente de que le permite abrir su red a esa empresa o a veces incluso desde el punto de vista reputacional. Pueden haber directores, y de nuevo estoy pensando en empresas que son más bien pequeñas, en donde tener un director que sea una persona que tenga un cierto renombre, le puede subir el pelo a la empresa, por decirlo de una manera muy coloquial. Por otro lado, muchas veces ocurre que el interlocking se debe principalmente a temas asociados a participaciones minoritarias. Una persona que invierte una cantidad de dinero en una empresa, normalmente, y sobre todo cuando se trata de empresas más bien de tamaño medio, cuando están haciendo levantamientos de plata, a donde se va a ir en primer lugar es a buscar a gente que conoce de la industria. Son los que eventualmente pueden estar más preparados para poder invertir ahí. Esas personas son personas que van a querer tener un puesto en el directorio para cuidar su inversión. Y desde ese punto de vista se pueden producir interlocking que son el fruto de una participación minoritaria, por decirlo así. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se han planteado con el interlocking? En primer lugar, se ha planteado que cuando hay una misma persona sentada en dos directorios de empresas distintas y sobre todo si son competidoras, hay un riesgo de que se haga un traspaso de información que es sensible. Eso eventualmente puede facilitar una conducta colusoria o coordinación o de prácticas concertadas. En otros casos, eventualmente podría ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que una empresa nombre un director teniendo una participación minoritaria, probablemente en una empresa competidora, y pueden haber algún tipo de conductas estratégicas, más bien en la línea contraria, digamos, tratar de bloquear las actividades de esa otra empresa para favorecer la propia. En fin, ese es más o menos como los riesgos que se plantean todos estos beneficios y riesgos en abstracto, a pesar de que pueden tener concreciones en la vida práctica. Ahora, si uno mira de dónde viene, qué se está ejerciendo, qué derechos se ejercen cuando
se está nombrando un director, bueno, muchas veces esto emana del derecho de propiedad asociado a una participación minoritaria. Hay un ejercicio del derecho a la libertad de emprendimiento que va asociado con el mismo hecho de que uno está participando en un cierto negocio, y también puede estar involucrada la libertad de trabajo. A lo que estoy yendo con esto es que eventualmente, para restringir esta facultad de nombrar un director eventualmente de manera cruzada, tienen que haber argumentos muy poderosos para hacerlo. Si uno mira los casos en que se han producido estos riesgos de colusión, de coordinación, y vemos los casos famosos de colusión que hay hoy día en Chile, ninguno se ha producido a propósito de interlocking. Y desde ese punto de vista, el interlocking, si bien es cierto, una prohibición al interlocking en ciertos casos puede disminuir los riesgos, por otra parte, el hecho de que se prohíba el interlocking per se y de manera total, que es lo que vamos a ver a continuación, no necesariamente implica la eliminación de estos riesgos. Hay muchas otras maneras como se pueden coordinar y coludir las empresas, y desde ese punto de vista, una norma que la prohíba eventualmente puede ser excesiva. ¿Cómo se trata hoy día el interlocking en Chile? No es que el tema no haya solución porque no existe una ley específica que trata el interlocking. Desde el punto de vista de libre competencia tenemos una ley con un artículo tercero que es bastante amplio y un inciso primero que es más amplio aún, que básicamente sanciona conductas que son contrarias a la libre competencia de manera bastante amplia. Y luego tenemos una letra A en donde prácticas concertadas y corrupción derechamente son sancionadas. Hoy día tenemos multas que son altas, hay facultades intrusivas, en definitiva, tenemos por una parte que el artículo tercero contempla ciertas medidas preventivas, prohibitivas, etcétera, que han permitido y de hecho se han resuelto casos de interlocking con la legislación que tenemos, y por otro lado, cuando se pueden materializar estos riesgos, incluso están las facultades del artículo tercero letra A, que incluso tiene un arsenal de sanciones mayores, etcétera, por los casos de colusión, de tal forma que la ley de libre competencia hoy día tiene herramientas para tratar el interlocking. Estas herramientas eventualmente, en lo que a colusión se refiere, van a ser incluso más severas si es que el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso se aprueba, que es lo probable, porque lo más probable que ocurra es que van a haber sanciones de cárceles, y por otro lado, las multas en general a las infracciones de libre competencia van a ser subidas de manera muy sustancial. Ahora, no solamente desde el punto de vista de la legislación de libre competencia hay normas que regulan el interlocking, sino que también lo hay desde el punto de vista de la ley de sociedades anónimas. Yo no voy a entrar en esto en detalle porque entiendo que Salvador lo va a explicar con más detalle, pero en definitiva hay una serie de deberes y obligaciones que tienen los directores para velar por el interés social. Por otro lado, hay ciertas obligaciones de reserva y hay incluso posibilidad de incurrir en delitos que implican que los directores son responsables con su patrimonio propio y eventualmente incluso con penas de cárcel si es que no se cumple con estos deberes de reserva y por otro lado de velar por el interés social. En la práctica, en el mundo uno se encuentra que la situación no es muy distinta a lo que pasa en Chile. Quizás Estados Unidos es una excepción. En Estados Unidos hay una prohibición que está regulada para los interlocking, pero si uno mira, y la verdad es que hicimos una mirada un poquito aleatoria, pero buscando básicamente países que o son muy relevantes para Chile, como puede ser Europa y Estados Unidos, por supuesto, y otros países que eventualmente pueden ser un tamaño menor, algunos no tan menores, digamos, y que pueden asociarse más a la realidad chilena. Y lo que uno se encuentra en general es que el interlocking no es una figura que esté prohibida per se, sino que se va viendo caso a caso a partir de las normas de libre competencia que existen en general. Suiza lo pusimos ahí, pero yo voy a dejar después a don Rafael que me corrija si es que estamos poniendo algo que no corresponda. Desde el punto de vista de los casos, y no vamos a entrar en el detalle de los casos tampoco, pero el mensaje que uno quisiera pasar, y me quiero enfocar principalmente en Chile, es que a pesar que no existe una legislación en Chile que regula expresamente el interlocking, los casos de interlocking no son nuevos. Y las comisiones antimonopolio, un caso muy famoso en los años 90, hoy día puede reflotar con actualidad porque quien estuvo metido en la mitad de la controversia es el actual ministro de Energía, digamos, que era Máximo Pacheco, que era director en Copec
que a su vez era la dueña de Arauco, y Máximo Pacheco en esa época era un ejecutivo muy alto de Carter Holt, que era de International Paper. Entonces, en definitiva, Arauco reclamaba que este señor tenía una doble militancia, por decirlo así, que encontraba que era complejo desde el punto de vista de libre competencia. El caso en particular fue desechado por las comisiones en el momento, pero de ahí para adelante había una serie de casos, también el caso de la obligación en la resolución 667, en que a Enersi se le dice que tiene que mantener directores independientes en sus unidades de generación y distribución. Es una resolución que hasta el día de hoy es vigente, y a propósito de esta reestructuración que se ha estado viendo por los diarios, sigue surgiendo de cuando en cuando alguna publicación de prensa, y así vamos viendo que se vio a nivel de las comisiones de monopolio. Han habido casos en que la Fiscalía Nacional Económica se ha hecho cargo del tema en ciertas resoluciones de archivo, y el tribunal ha tenido una serie de situaciones en casos donde, por ejemplo, ha habido consultas donde se ha planteado, en el caso de Copec con Terpel, que se le dijo que los directores de Copec no podían interferir en la administración de Terpel Chile, un caso muy reciente de un avenimiento en Electrolux con la Fiscalía Nacional Económica, etcétera, y hay otra serie de casos que no vale la pena, sobre todo con la luz amarilla, seguir mencionando, pero yo veo que me la están poniendo muy rápido la luz amarilla. Y a nivel mundial lo mismo. ¿Cuál es el mensaje que hay acá? Es que hoy día en Chile hay una serie de casos que son emblemáticos, y son más que estos en realidad, en donde se ha podido resolver el tema de interlocking cuando se ha detectado que puede haber un riesgo de coordinación o de traspaso de información sensible entre competidores. ¿Qué tan serio es el problema? ¿Por qué toda esta introducción? Porque hay un proyecto de ley que busca prohibirlo per se el interlocking. En un trabajo que hicieron dos abogados de la oficina, al cual le agradezco, porque pegaron una buena revisada de datos, miraron todas las empresas que cotizan en bolsa, las que están en el ICPA, que son 85, y de un total de 588 directores, que son los que participan en estos directorios. ¿Por qué miramos estas empresas? Porque uno dice, bueno, las empresas que cotizan en bolsa, que son las más grandes, puede ser un buen proxy de qué es lo que puede ser una empresa que puede tener algún poder de mercado. Es cierto que hay ciertas empresas que tienen poder de mercado y no cotizan en bolsa, y otras que cotizan en bolsa y puede que no tengan poder de mercado, pero de alguna manera parecía una buena muestra para ver qué tan serio podía ser el problema, qué tan justificado puede ser tener que legislar sobre esto. De los 588 directorios, hay 97 que se repiten. O sea, efectivamente hay un nivel, un 16% de directores que se repiten. Pero cuando uno después empieza a mirar cuántos de esos están en empresas que pueden ser consideradas competidoras, con todas las dificultades que uno puede determinar, pero hay ciertos rubros que están establecidos incluso en la propia super de valores, por áreas, etcétera, nos encontramos con que a la fecha del 2015, en esta guía de emisores, no habían directores cruzados entre empresas competidoras. Entonces, pareciera que donde el tema puede ser más serio, parece ser un no tema. A pesar de eso, en el proyecto de ley, no en su versión original, sino que esta es una indicación que entró después, el gobierno propuso una prohibición a la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos o de director en dos o más empresas competidoras entre sí. Después de una primera debate en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se le colocó un umbral que se dejó exenta de esta prohibición, que es absoluta, a empresas que facturan menos de 100.000 UF. 100.000 UF son como 3,7 millones de dólares, y ese monto no es arbitrario, sino que tiene que ver con el estatuto de las pymes. Hay una ley de las empresas de menor tamaño que cortan 100.000 UF, y por lo tanto se usó ese mismo umbral. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Uno se acuerda a veces de la película de Tom Cruise en cuanto a Sentencia Breve, en que quiere de alguna manera adelantar situaciones, en que quiere tratar de evitar un determinado riesgo y aplica una prohibición, pero el riesgo que tiene de aplicar una prohibición de este tipo, ante un riesgo que pareciera no ser tan relevante, es que puede generar una serie de otros problemas. Desde el punto de vista del universo de empresas que pueden ser afectadas, si uno mira información de impuestos internos sobre tamaño de empresa, acá hay un corte, de aquí hacia atrás son empresas que son consideradas micros, pequeñas y medianas. Las empresas micros, pequeñas y medianas estarían facturando menos de 100.000 UF.
Pero las grandes, que para efectos de grandes, lo que estamos hablando de grandes en impuesto interno, estamos hablando de empresas que facturan sobre 3 millones de dólares, no es una cantidad muy importante al año. Nos encontramos que hay un universo de aproximadamente 13.000 y tantas empresas que pueden quedar afectas a esta norma. Es un montón de empresas. Si uno además se fija que las empresas realmente grandes, que tendrán a ser las que están cotizando en bolsa, no todas por supuesto, pero una gran mayoría, parecieran no tener este problema, y otras que pueden no estar cotizando en bolsa, pero igualmente son bastante grandes, posiblemente lo tienen internalizado, nos encontramos con que esta es una propuesta que principalmente va a afectar a empresas de tamaño medio. Esto trae aparejado una serie de problemas. En primer lugar, hay una imposición de costos. Veíamos al comienzo de que asociado a el interlocking muchas veces hay aprovechamiento de experiencias, aprovechamiento de reputación, de conexiones. Eso puede ser particularmente relevante en empresas que son negocios familiares, empresas medianas, empresas que requieren de ese oficio y que eventualmente se les puede hacer más difícil. Hace un tiempo atrás tuve una reunión con gente de la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile. Y lo primero que me dijo uno de los directores de la SECH fue: qué complicado esta norma, porque nosotros cuando estamos haciendo levantamiento de capital, a los primeros que vamos a ir a pedir un levantamiento de un financiamiento es a la gente que conoce de la industria. Ellos son los que probablemente son más proclives a financiar un emprendimiento. Y si es que ellos no pueden sentarse en el directorio, es un problema para nosotros. Y probablemente esa gente conoce la industria porque está en la industria y por lo tanto tiene una empresa que eventualmente puede ser competidora o cercana a ser competidora de la que eventualmente puede estar financiando. De nuevo, sin que necesariamente se esté afectando la libre competencia por los tamaños de las empresas. Hay otro problema asociado que es determinar qué es lo que es un competidor. El ejemplo es completamente arbitrario, podría ser otro, pero a juicio de ustedes, Líder, Copec y McDonald's, ¿compiten entre sí? En principio no diría no, una es supermercado, otra es estaciones de servicio y el otro son restaurantes. Pero un Copec tiene tiendas por conveniencia, que eventualmente a veces uno puede ir a comprar ahí en vez de comprar en un supermercado, o a veces uno para en el Pronto en vez de parar en el McDonald's camino, y se empieza a enredar un poco qué vamos a entender por competidores. Y esto mismo, bien, gracias. Y esto mismo puede ocurrir en negocios financieros. Un banco que financia un auto compite con la misma automotora que ofrece estas compras inteligentes que son financiadas. En caso de joint ventures, cuando dos empresas mineras, por ejemplo, hacen un joint venture para explotar otro mineral y ponen directores, que son directores también en las matrices, y esa empresa que es un joint venture, pero que es una minera también, de alguna manera es un competidor del mismo rubro, son competidores, en fin, empresas que están dentro del mismo grupo empresarial, se empieza a enredar esto, se empieza a enredar, y se puede seguir enredando porque la ley habla de cargo ejecutivo. ¿Qué vamos a entender por cargo ejecutivo? Un ejecutivo principal, como lo define la ley de mercado de valores, que es alguien que efectivamente tiene una posibilidad de impactar en la estrategia de la empresa, o un subgerente de recursos humanos no podría ser director en otra empresa, o un product manager, en fin, esto no está definido tampoco. Dice también la ley que no se puede tener participaciones simultáneas entre dos empresas que han facturado más de 100.000 UF al año en el año calendario anterior. ¿Cuándo mido eso? Al día 3 de enero del año siguiente, en una empresa que le fue estupendo, porque el año anterior facturaba 95.000 UF y este año facturó 110.000 UF. Ese día 3 de enero, ¿ese director cayó automáticamente en infracción? ¿O vamos a tener que esperar más bien que se aprueben los balances por la Junta, darle un tiempo de transitoriedad? La ley nada dice sobre eso. También hay cierta incongruencia que por una parte se permiten y se analizan en una regla que es rule of reason, por decirlo de alguna manera, los casos de participaciones minoritarias, pero el interlocking queda absolutamente prohibido. Y estas dos son materias que tienden a ir de la mano. Y en cuanto a las sanciones, ¿a quién sanciono? ¿Sanciono a la compañía? ¿Sanciono a los accionistas? Porque en definitiva son los accionistas los que nombran al director, no la compañía. ¿Los sanciono a todos? ¿Sanciono al director? En fin, de nuevo, creo que
Aquí es lo que quiero ir con todo esto. Creo que una norma de este tipo, que es sumamente formal, en una legislación de libre competencia que tiene multas altísimas y que las multas van a ser mucho más altas aún, en donde la posibilidad de determinar la infracción formal es muy fácil, se presta para cazabobo. Y esta caricatura del litigio americano eventualmente la podemos tener nosotros también acá en Chile, en que eventualmente podamos tener gente buscando oportunidades de negocio, tratando de pillar a las empresas donde hay algún tipo de interlocking cruzado que no se dieron ni cuenta. En conclusión, y antes de salir a la propuesta y terminar, don Matías, pareciera que estamos tratando de cazar moscas con escopeta, en el sentido de que puede haber un problema que aparentemente está relativamente acotado y está hoy día razonablemente resuelto, y estamos metiendo una legislación que es entrar a escopetazos y los daños que podemos causar son superiores a los beneficios que podría causar esta norma. Entonces, en lo concreto y para terminar, mi propuesta sería, ojalá esta indicación del gobierno que salió después y que nos parte el proyecto original, la retirara y nos quedáramos con la frase que dijo en algún momento el Fiscal Nacional Económico en el CEP, cuando se le preguntó sobre el tema, dijo, a mí me encanta la ley actual por su frugalidad. Nos permite, con su enunciado amplio, atacar estas situaciones y no veo la necesidad de legislar sobre interlocking. Ahora, si el gobierno va a insistir en legislar sobre interlocking, creo que hay que resolver una serie de temas que hoy día quedan en el aire y que algunos de esos han planteado. Debiéramos subir el umbral de las empresas. 3,6 millones de dólares o 3,7 millones de dólares parece ser muy bajo y abarca muchas empresas. Debiéramos crear un umbral de ventas competitivas, porque pueden haber empresas que pueden facturar mucho, pero de que tengan un negocio muy chiquitito y paralelo. Creo que en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se discutió, por ejemplo, qué pasa si es que hay un negocio de paños de cocina y hay un director de algún supermercado que tiene marca propia, unos paños de cocina, se va a producir un interlocking que va a significar una sanción a pesar de que este negocio es mínimo. En fin, creo que pareciera que no solamente hay que colocar un umbral del tamaño de la empresa, sino que de la importancia del negocio. Habría que limitar el cargo ejecutivo a ejecutivos principales y no cualquier ejecutivo. Establecer excepciones. Posiblemente esto no se justifica dentro de empresas que eventualmente puedan ser competidoras, pero que son parte de un mismo grupo empresarial. Tampoco uno considera que es apropiado cuando estamos frente a exportadores. Por ejemplo, empresas que el 80% más de su producción son exportaciones, donde normalmente los chilenos somos tomadores de precios. Tiene menos sentido. ¿Qué pasa con los directores independientes de la sociedad anónima abierta? Por ejemplo, la AFP, en donde se está normalmente nombrando un director que más que preocuparse de la estrategia o de controlar la empresa, está buscando resguardar esos fondos de pensiones y esa plata de los chilenos. O en el caso de los joint ventures, donde probablemente es más razonable tratarlo junto con la operación de control de fusiones, que va a haber un procedimiento, más que disociar el joint venture del interlocking. También debiéramos resolver el tema de la transitoriedad, porque no parece razonable que una empresa se encuentre o una persona se encuentre en infracción automáticamente al día 1 o al 2 de enero sin haber tenido posibilidad de reaccionar, primero conocer que estaba en infracción, si es que pasó el umbral, por ejemplo, y tener un tiempo para poder renunciar. De esto la Clayton Act se hace cargo. Y no solamente de esto, sino que esto no se los voy a leer, pero esta es la regulación de interlocking de la Clayton Act, en donde fui subrayando todos los temas que planteé antes, de alguna manera los hace propios, define lo que son competidores, establece ciertas excepciones, coloca umbrales, no solamente el tamaño de las empresas, sino que el tamaño de las ventas competitivas, establece ciertos periodos de transitoriedad, y si es que nosotros quisiéramos ir hacia allá, en un camino que pareciera que vamos a estar transitando con Estados Unidos, pero no con muchos otros países, debiéramos regular esto con más cuidado de lo que está haciendo hoy día, que probablemente va a generar muchos más perjuicios de los beneficios que acarree. Eso sería. Muchas gracias.